Y ya ve que iniciamos con temas del INE, pues nos vamos a regresar porque pues tenemos una entrevista con José Roberto Ruiz Aldaña, él es consejero electoral del INE, para hablar sobre estos temas del presupuesto y de cómo va a ir la consulta de revocación de mandato. Así que le damos la bienvenida al consejero electoral Ruiz Aldaña. Muy buenos días, consejero. Preguntarle cómo, de entrada, antes de otra cosa, cómo tomaron los consejeros y las consejeras pues esta noticia que les da la Secretaría de Hacienda de que no era posible ampliar el presupuesto del INE. Hola Daniela, Romina, mucho gusto en saludarles nuevamente. Bueno, estábamos de hecho sesionando antier en la noche en el Consejo General de forma ciertamente virtual y ahí fue dada a conocer dicha respuesta. Hubo muchas expresiones de rechazo y de pues lamento porque la sentencia de la Sala Superior fue muy clara en señalar que el INE hiciera un nuevo esfuerzo por liberar recursos para destinar al proceso de revocación de mandato. Lo hicimos y también en esa sentencia se vinculó a la Secretaría de Hacienda para que nos respondiera de manera fundada y motivada si podía darnos recursos sí o no y por qué. Y lamentablemente, pues fue una respuesta que no atendió, a mi juicio, lo señalado por Sala Superior, porque lejos de ponerse en la lógica de la sentencia, que es un mandato, por cierto, cualquier sentencia del Tribunal Electoral, se puso a cuestionar lo que dice la ley. Y bueno, nosotros ya preveíamos de alguna forma u otra este escenario, de tal modo que este próximo viernes vamos a estar emitiendo la convocatoria para el proceso de revocación de mandato, obviamente con el número de casillas que podamos, y eso significa con los recursos únicamente que el INE pudo liberar de acuerdo a su presupuesto 2022, sin haber contado con recursos ni de la Cámara de Diputados, que también fue absolutamente omisa, ni lamentablemente de la Secretaría de Hacienda, a pesar de haberse generado esa sentencia de diciembre pasado de la Sala Superior. Ayer el consejero Murayama decía que no se van a poder instalar las 161,000 casillas que corresponden a una elección federal y que el número va a ser menor. ¿Podría confirmarnos cuál es el número que se van a instalar de casillas? Si también van a ser las mismas que la consulta popular o van a ser menos. Y también preguntarle, consejero, ¿está por otro lado este plan, esta propuesta de ajuste presupuestario que hizo el gobierno federal? ¿En verdad ya no hay ningún otro rublo, otra partida que se pueda ajustar para obtener recursos faltantes y poder llevar a buen puerto esta consulta de revocación de mandato? Es correcto el dato o la información en el sentido que no será posible instalar 161,000 casillas, lo dijimos desde hace muchas semanas, porque al INE se le recortaron 4,913 millones del presupuesto solicitado. Si hubiera sido un recorte como el que se han tenido los últimos años, de alrededor de 800 millones de pesos, era todavía posible absorber, pero no hay ninguna institución del Estado mexicano, creo yo, en la cual se le recorten uno de cada 4 pesos y aún así se le pida que haga exactamente lo mismo de siempre. Entonces, no hay manera material de poder instalar más casillas sin haber tenido ningún recurso. Estábamos solo solicitando ya a estas alturas 1,738 millones a la Secretaría de Hacienda. Con eso hubiéramos podido tener este despliegue de casillas del orden de 161,000 y ahora lo que significará pues es sí tener el número de papeletas que debe de haber para que todas y todos los mexicanos tengan derecho a participar. No va a faltar una papeleta para ningún ciudadano o ciudadana, pero se tendrán que poner a disposición estas papeletas en un número menor de casillas. ¿Cuántas? Consejero, ¿cuántas? Sí.
Bueno, estamos proyectando precisamente algún número cercano, muy cercano al de la consulta popular. Y aprovecharía para mencionar la respuesta expresa a la pregunta que se me hacía de lo que recibimos en su momento de la Secretaría de Gobernación, que fueron unas diapositivas que formularon, hasta donde tenemos conocimiento, tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de la Función Pública, son consideraciones que no parten de premisas ciertas, no son recursos que el INE pueda disponer ni en esa cantidad. Se estaría incluso violando la ley si se destinan pocos recursos que hay para otros fines que evidentemente estaríamos comprometiendo la operación del instituto. Nosotros ya hicimos un esfuerzo, de ahí que tengamos alrededor de 1.500 millones para que este año podamos hacer el proceso de revocación, pero más ya no es posible porque, reitero, el INE tiene atribuciones que cubrir y compromisos que cumplir. Ok, consejero, eso es por la parte de las casillas, pero yo quisiera preguntarle, también por este asunto presupuestal, ¿va a haber afectación en la parte de la difusión y de las campañas informativas? Y aprovechando, se ha manejado que el INE podría caer como en desacato por poner menos casillas. Preguntarle si esto es real o es falso. Esas serían dos preguntas, por favor. Bueno, sobre el tema de la posible pues contravención a la ley, en realidad yo no creo que se pudiera hablar de desacato, porque esa figura aplica cuando hay una orden en una sentencia o resolución para hacer algo concreto y no se hace. Por ejemplo, pues cuando alguien no cumple un amparo, ¿no? Aquí lo que estamos teniendo es, en todo caso, más bien cobertura ya jurídica de la Suprema Corte, porque hay que recordar que en diciembre pasado la Comisión de Receso emitió esta determinación en el sentido que continuáramos con los trabajos del proceso de revocación con la viabilidad financiera que tuviéramos. Entonces ahí hay, al contrario, más bien una cobertura hacia el Instituto Nacional que hagamos lo que se puede. Y también la sentencia de Sala Superior que mencionaba yo hace unos momentos, que vinculó a la Secretaría de Hacienda, si no lo dice expresamente, es cierto que se deriva de dicha sentencia el que pues nadie está obligado a lo imposible, porque en esencia esa sentencia de Sala Superior lo que dijo fue, INE, haz nuevamente un esfuerzo para ver cuántos recursos más puedes destinar. Secretaría de Hacienda valora darle recurso al INE porque está demostrado que le faltan. Y 3, INE, no perjudiques tus compromisos constitucionales, legales, laborales, estatutarios. Entonces eso significa que también Sala Superior es consciente que el INE no podría pues hacer lo imposible, hacer un ejercicio de dimensiones nacionales sin tener los recursos que habían necesitado. Y si se va a afectar la difusión, no, de ninguna manera. Estamos cumpliendo con el programa de promoción que se aprobó en su momento y vamos a ejecutarlo a partir precisamente del 4 de febrero. Consejero, ustedes van a ser los únicos responsables de la difusión de este ejercicio. ¿Qué estrategia van a realizar para que toda la ciudadanía se acerque o la mayor parte de ciudadanía se acerque y participe en este ejercicio? Y con esto que nos mencionan de que van a ser las casillas, quizá un número aproximado similar a la consulta pasada, ¿cuál es el estimado de participación? Si sería similar o incluso menor que en el pasado ejercicio. Bueno, en el tema de la difusión vamos a hacer uso de todos los medios a la disposición del Instituto Nacional Electoral. De esto significa tanto los tiempos de radio y televisión que contamos, como una contratación de espacios públicos, es decir, en vías de
comunicación en la calle y también incluso inserciones en medios impresos a lo largo y ancho del país y obviamente hacer un uso muy estratégico de las redes sociales. En suma, todos los medios que suelen utilizarse para alguna campaña son los medios que el INE también estará utilizando con mensajes muy concretos para posicionar el día de la revocación, también en qué consiste, cuáles son los elementos más relevantes a tener presentes sobre esta, pues, actividad inédita para las y los mexicanos. Y bueno, sobre la otra pregunta, Romina, si me la podrías reiterar, por favor. Creo que no tenemos aquí a Romina, se tuvo que ausentar unos minutos, consejero, pero en la parte también de este asunto de la difusión, ya ve que mucho se ha comentado de si está clara o no la pregunta, o sea, en la campaña que va a realizar el INE, ¿se va a explicar la manera en cómo la gente tiene que votar dependiendo, pues, lo que quieran, lo que ellos quieran ejercer? Totalmente se explicará en qué consiste la pregunta o incluso cuál es, y luego las dos opciones que se tendrá, prácticamente pues las que ya quedan confirmadas por la Suprema Corte, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o en otro recuadro a la derecha que sigan la presidencia de la República. Esas van a ser las dos opciones. Nosotros en ese sentido siempre somos cuidadosos de poder difundir en igualdad de condiciones pues los elementos, los componentes de esta pregunta. Exacto, consejero. Bueno, de entrada nos interesaba mucho que quedaran claras como pues estos lineamientos para la consulta, pero bueno, ya que lo abarcamos, a mí me gustaría hacerle una última pregunta sobre este documento que usted ya recordaba, el que elabora la Secretaría de la Función Pública. Me gustaría preguntarle primero si efectivamente solamente recibieron esa presentación de PowerPoint, y la segunda pregunta es pues si le dieron pues una revisada, pues a pesar de que el formato, si efectivamente solamente recibieron una presentación, pues si lo revisaron, cuáles fueron sus conclusiones y que si podría ahondar un poquito más con esa parte del documento de la Secretaría de la Función Pública y Hacienda. Sí, lo revisamos exhaustivamente, sin duda, Daniela, y te mencionaba yo que pues se basa ese documento en premisas equivocadas. Por ejemplo, se habla que el Instituto Nacional Electoral tiene un sindicato. La verdad es que eso pues es una aberración jurídica. El Instituto Nacional Electoral y en su momento el IFE, desde que fueron diseñados en nuestra transición a la democracia, nunca se consideró que tuviera un sindicato, porque imagínense si en pleno proceso electoral el sindicato pues entablara una huelga y simplemente las elecciones no se realizarían. Lo que hay, en cambio, ya que hay una necesidad de un trabajo intenso, ininterrumpido para sacar adelante las elecciones, es más bien pues otra serie de derechos que están, yo creo, bien reconocidos para el personal del INE, no para las y los consejeros, sino para el personal del INE, que compensan esas otras situaciones que en alguna institución o organización si se tienen, como son los sindicatos. ¿Qué es lo que compensan estos derechos? Pues que en efecto las autoridades electorales, incluso por cierto, también sucede en el Tribunal Electoral, cuando hay proceso se recibe una compensación, un mes más de pago, pues porque se trabajan horas extras, por decirlo así, se trabaja de manera intensiva. Es una forma de compensar. No tienes derecho a tener sindicato, no tienes derecho a que se te paguen horas extras, pero tu autoridad electoral en el país, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, tienen derecho a que se les pague una compensación de un mes más por proceso electoral. Entonces, ese tipo de consideraciones estaban asentadas en esas diapositivas.
que si se destinaban recursos del fideicomiso para cubrir estos compromisos laborales, no se iba a afectar a los sindicalizados. ¿Cuáles sindicalizados? El INE no tiene sindicalizados. Entonces, es un documento, la verdad, lo digo de forma respetuosa, pues muy penoso, porque no es posible que una autoridad pues de ese nivel, con tanto prestigio como la Secretaría de Hacienda, pues haya incurrido en esas imprecisiones. Oiga, y por último, ahora sí, hay como un malestar generalizado por gran parte de la población respecto a los sueldos y a la cantidad de asesores. Sobre eso, bueno, usted aquí tiene un auditorio en Café y Noticias, pues, ¿qué es lo que nos puede comentar al respecto del nivel salarial y de la cantidad de asesores que en ocasiones tiene un solo consejero? Gracias, Daniela, muchas gracias por esta pregunta. Es muy importante aclarar. Lamentablemente se ha querido construir una narrativa que las y los consejeros o el INE mismo vive en la opulencia. Eso es absolutamente falso. Hay muchísimos más servidores públicos del Estado mexicano que ganan más que las y los consejeros del INE, y sobre de ellos no se dice nada en nuestro país. O te pongo un ejemplo, quienes auxilian a las y los ministros en la Suprema Corte son secretarios, estoy de cuenta, por lo menos lo que aparece en internet es que ganan más que las y los consejeros del INE. Entonces, no es posible que haya tanta animadversión hacia las y los consejeros del INE por ganar más que el presidente cuando no se dice nada de otros funcionarios del Estado mexicano. Y dos, la propia ley que aprobaron las y los diputados de esta mayoría de Morena ya dispusieron en la Ley Federal de Remuneraciones que sí pueden ganar más ciertos servidores públicos del país, entre ellos las y los consejeros del INE, que el presidente. O sea, está permitido y por otra parte no se dice nada sobre otros servidores públicos. Creo que es injusta esta constante pues narrativa en contra de esta institución, y es cierto que en todo caso se tienen varios asesores, en promedio podemos tener como 12 o 13, pero también lo que no se hace justicia al decir toda la verdad es que en el INE se tienen muchísimas atribuciones que desplegar. Vemos temas de radio y televisión, vemos temas de prerrogativas de los partidos políticos, vemos temas de fiscalización, vemos temas de capacitación, de organización electoral, de vinculación con los organismos públicos locales, del Registro Federal de Electores, vemos temas de género, que ya hay un avance significativo en la materia, vemos seguimiento a los procesos electorales locales de forma permanente. Hacemos muchas cosas, no sería factible, lo digo como conocedor ya de esta institución que he estado 8 años, que tuviéramos 1 o 2 asesores. Es un despliegue de trabajo permanente. Yo, en todo caso, lamento que no hemos sabido como institución comunicar a la sociedad todo lo que permanentemente hace el INE. La gente cree que solo se trabaja en elecciones, eso es falso, y luego mucha gente cree que las casillas se instalan solas para las elecciones. Es un trabajo muy arduo, de meses, de mucho despliegue de esfuerzos permanentes para hacer las elecciones, Daniela. Muy bien, pues muchísimas gracias, consejeros José Roberto Ruiz Saldaña, por... Oiga, espérame tantito, Romis, porque acá le están preguntando, consejero, que de quién fue la idea del chile chipotle. Bueno, seguramente fue de alguien que se dedica a esos temas de comunicación. Entiendo que ya existía ese personaje en TikTok y que en TikTok no había tenido tanto cuestionamiento. Yo coincido con la mayoría de las y los mexicanos que no nos gustó ese personaje y ya murió, ya hasta va a ser su novenario. Órale. ¿Sí fue gente de ahí del Instituto de su Comunicación Social del Instituto?
Supongo yo, no tengo el dato concreto, pero pues supongo yo que pudo haber sido por ahí, pero lo importante es que se sepa corregir. Yo creo que dentro de las instituciones hay personas y para mí no es problema equivocarse, sino persistir en el error y eso no ha sucedido. Perfecto, consejero. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego.